Asociación de Editores, lo que yo voy a decir no son tanto opiniones mías como perlas que he ido sacando de los distintos informes que, como digo, se pueden ampliar y ver más detenidamente pues, las distintas asociaciones gremiales o profesionales. He escogido algunos breves datos del sector editorial, del sector de librero, brevemente de la biblioteca y también de lo que es la creación literaria y del fomento de la dinamización lectora. Posiblemente a los conocedores pues sobre, si no todo, parte de mi introducción, que ya digo que más que nada por enmarcar el triste panorama que el sector del libro tiene en los últimos años en España, ¿no? Empiezo por el sector editorial. Entonces, pues bueno, pues recordar que desde la ley del libro del 2007 los libros de texto están sujetos a dos regímenes de precios distintos en función de los niveles educativos. Sea o no obligatorio, hay un precio fijo único determinado por el editor para los libros destinados a la educación infantil y a la enseñanza media no obligatoria, bachillerato y formación profesional, que el año pasado, pues, estos son datos en unos casos del 2014, en otros casos del 2013, representaron el 29% del mercado, los libros con precio fijo único. Mientras que el precio libre o variable establecido por el detallista, que son los libros destinados a la educación obligatoria, primaria y educación secundaria obligatoria, en el mismo periodo representó el 71%. O sea, de ahí ya hay un hecho significativo, ¿no? O sea, quiero decir, la mayoría de los libros de texto que se venden no tienen el precio fijo, no tiene ese precio que fija el detallista. También, ya digo, para enmarcar, no se puede dejar de mencionar que, por ejemplo, los libros digitales educativos están grabados con el 21% del IVA, frente al IVA reducido del 4% de lo vigente para los libros en papel. Esto, más allá de que pueda haber opiniones encontradas al respecto, lo que sí está claro es que dificulta el que avance un desarrollo digital en las aulas y para muchas personas pues, supone un claro sinsentido, lo que es una dificultad añadida a la difusión e implantación de contenidos digitales en el aula. Y también, como no, hay quien interpreta que está favoreciendo el uso ilegal de estos contenidos, aumentando pues, la reproducción que no sufraga ningún tipo de derechos de autor. Durante el ejercicio 2014 en España se han editado 78.508 títulos, que suponen un 2,7% del año 2013. A simple vista podría parecer un elemento positivo, ¿no? Lo que ocurre es que, sin embargo, pese a ese incremento de número de títulos publicados, se redujo un 8% los ejemplares en un solo ejercicio. Debido a esa menor producción, la tirada media del título resulta respecto al año anterior. En 2014 la tirada media ha sido de 2.816 títulos, con un descenso de más de 300 ejemplares por cada título. Continúa la práctica de las empresas editoriales de ajustar las tiradas, reduciendo el número de títulos editados. Por lo tanto, eso repercute negativamente en el precio de venta al público, puesto que al hacer las tiradas menores, los costes generales se tienen que repercutir por menos cantidad de ejemplares y por lo tanto el precio de venta al público pues da lugar obviamente a un incremento
La facturación, efectivamente, pues ha tenido en el 2014 un ligero incremento sobre los ejercicios inmediatamente anteriores, que fueron 5 años continuados de pérdida en la facturación. Algunos interpretan que ese ligero repunte pudiera significar ya un incremento que pudiera consolidarse, aunque sea muy tibio, respecto a las ventas, ¿no? Pero en última instancia, como digo, se ha generalizado una menor producción de títulos y una menor cantidad de las tiradas, ¿no? Yo he querido elegir estos puntos como los quizás más significativos por la repercusión que en otros sectores va a tener estos datos en otros colectivos. Brevemente también respecto a las librerías, en el año 2013, que son los últimos datos que he encontrado, continúa un descenso de las ventas que viene produciéndose desde el año 2010, con lo cual son 4 o 5 ejercicios ya los que vienen acumulándose un descenso generalizado de las ventas, sobre todo en el libro. ¿Por qué? Porque bueno, las librerías no solamente, muchas de ellas no solamente venden libros, sino que venden también otros artículos, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Porque en general puede que la librería facture una determinada cantidad que pese a vender de más productos, o ¿qué ha ocurrido? Porque sobre todo hay dos polos, las librerías muy pequeñas y las librerías muy grandes. Ambas tienen un comportamiento muy diferenciado de los demás segmentos, que son a lo mejor la librería de nivel pequeño-medio o la de nivel mediano-grande. Ese descenso se ha generalizado tanto en las ventas en general como en las ventas del libro en particular. Globalmente, en el año 2013 respecto del 2012, se ha visto también un descenso de la superficie media que se destina a los libros, o sea, respecto a la superficie total de cada uno de los negocios, ¿no? Disminuye incluso hasta un 75% los espacios, según el modelo de librería, se ha llegado a reducir incluso hasta un 75% de los espacios. En las librerías medianas pequeñas, por el contrario, aumenta la superficie total, pero disminuye la superficie dedicada al libro y por tanto disminuye la presencia de libros en las librerías en general. El peso del libro respecto del conjunto del negocio de las librerías en España durante 2013 se sitúa en el 72%. O sea, que del 100% de la facturación de las librerías, solo el 72% son exactamente en libros. El resto son otros objetos, ¿no? Esto significa un descenso del 2,2% respecto de la presencia del libro en el 2012. Igualmente, esto ha significado un descenso del número de trabajadores fijos en las librerías respecto de 2012, situándose la media en 2,8 en los empleos fijos y en los trabajadores eventuales en 0,3. Y por último, estos son datos, creo recordar que en 2014, el año anterior, había muerto o cerrado 902 librerías en España y solamente se crearon 226. Estas cifras evidentemente marcan un claro declive de la vida de la librería en España, ¿no? Puesto que cada día se cierran 2 librerías y media de estos espacios, sobre todo en el nivel de librerías pequeñas. La caída de venta igualmente no se detiene en la librería. Desde el 2018 hasta el 2014 se calcula en un 18% el descenso de las ventas, lo que supone, en el caso del volumen de facturación del 2014, supone hasta 150
170 millones de euros las pérdidas de venta global de la librería en España. Con respecto a las bibliotecas, que son variados también la problemática, pero yo solamente quiero destacar prácticamente la ausencia de subvenciones desde el 2010 en todos los sentidos, no solamente en los sentidos de infraestructura o personal, sino en lo que es para la adquisición de nuevas publicaciones, con la consiguiente consecuencia de que evidentemente pues, hay un notable descenso, por no decir casi absoluto, de la incorporación de nuevos títulos, de los nuevos títulos que se han ido publicando durante todos estos años en la mayoría de las bibliotecas públicas. Es el aspecto que con respecto a la biblioteca pues, quisiera destacar. Y con respecto de la creación literaria, pues el problema viene absolutamente condicionado por parte de las cosas que he ido diciendo, ¿no? O sea, ante el referido descenso del número de títulos por editorial, como la de las tiradas de los mismos, con lo cual, evidentemente, pues hace que haya un menor número de autores que tienen acceso a la publicación y, por lo tanto, los precios también se vienen influidos por el descenso de las tiradas, ¿no? También es verdad que ha habido otra característica que afecta claramente a los creadores, es el notable incremento de editoriales, entre comillas, en mi opinión, si se le pudiera llamar así, dado que producen libros, eso sí, previo pago por parte del autor, y en la mayoría de los casos pues adolecen de los servicios habituales que habitualmente vienen realizando las editoriales, que entiendo que son imprescindibles, como puede ser la distribución, la promoción, etc. También ha descendido notablemente lo que anteriormente algunos autores al menos habían concedido, como son los anticipos sobre obras, e incluso en gran cantidad de casos los derechos de autor prácticamente desaparecen al incluir una cláusula de cesión de los mismos, de renuncia de los mismos en los contratos de edición. O sea, condición muchas veces ineludible para que alguien consiga editar un libro es renunciar a la percepción de derecho de autor en el contrato que suscribe con las editoriales. También los drásticos recortes que se han producido en cultura en las distintas administraciones han hecho disminuir, en los casos que había, como por ejemplo el Centro Andaluz de las Letras, el número de actuaciones en materia de difusión de la creación literaria. Solamente recordar que, por ejemplo, hasta mediados del 2010 pues, se organizaba un número de lecturas y presentaciones de libros que se ha visto reducido notoriamente desde el 2010 hasta nuestros días. Y por último, y para acabar esta panorámica que intento breve, y con esto ya insisto, no quiero focalizar el debate, ni mucho menos lo que estoy diciendo, sino un poco aunque os supongo conocedores y conocedoras de toda esta dramática situación, un poco por terminar, los programas de fomento de la lectura o dinamización lectora, como habitualmente se suelen denominar, pues esta ausencia de presupuesto también ha motivado en la práctica la casi desaparición de programas en este sentido, ¿no? Vuelvo a poner como ejemplo, porque para mí es lo más conocido, el Centro Andaluz de las Letras, pues hasta 2010 este centro ofrecía hasta un máximo de 6 actuaciones por año en los más de 100 municipios que tenían suscrito un convenio para la realización de actividades de dinamización lectora, pues se han reducido, por ejemplo, en el 2015 directamente no se ofrece ni una sola actuación en esta materia. Mientras que en el resto de los circuitos
más destinado a la difusión de la creación literaria, pues de los cuatro actividades que se hacían en el circuito de adultos y otras 4 en el circuito para infantil y juvenil, en este año 2015 ha sido reducida a una sola actividad por año, que además se han concentrado en el último trimestre de este año, o sea que todavía no se han llegado a terminar de realizar. También desaparecieron las partidas específicas para el incremento de los lotes que ofrecerá la red de Club de Lectura de Andalucía, con el consiguiente estancamiento al número de club de lectura de poder. O sea, es decir, si se incrementa el número de club de lectura, pero el número de lotes no sufre ningún incremento, pues llega un momento en el que mejor paralizar la incorporación de nuevos clubes de lectura ante el hecho inevitable de que no se les podría atender a sus solicitudes de lotes para las lecturas, ¿no? Por último, las encuestas sobre la lectura, si no recuerdo mal, me parece que la última que se ha conseguido hacer fue de 2013, seguía reflejando que solo el 63% de los españoles lee algún libro al trimestre. Es decir, esos números de 63, si lo elevamos a lo que se consideraría un lector habitual, que al menos se lee un libro al mes, también sufriría un notable descenso de ese porcentaje y escasamente llegaría al 50%. Y también conviene recordar que de ese 63%, el 18% reconoce que las lecturas que realiza son motivos de algún trabajo o estudio, ¿no? Con lo cual seguimos manteniendo un nivel muy por debajo de la media de los países, digamos, más tradicionales de la Comunidad Europea, ¿no? Yo la única, y esto ya sí es de mi cosecha, mientras que todo esto ha sido extraído de distintos informes, lo que sí es un poco de mi cosecha es reconocer que normalmente el sector del libro ha sido siempre el hermano pobre en todos los presupuestos de cultura, y sobre todo ahondar en una triste realidad. O sea, quiero decir que cuando se habla de cultura desde la administración y desde la clase política en este país, pues claro, es raro el que no manifiesta su enorme entusiasmo y apoyo a la cultura, ¿no? Pero como creo que alguien ya ha dicho, para mí todo esto me parece que son cantorosos. O sea, es decir, lo diga quien lo diga, la única realidad es que si una administración quiere de verdad apoyar la cultura, esto solamente es posible si se manifiestan y se establecen unos presupuestos adecuados que conlleven modificar la realidad de este sector, como mínimamente he querido traducir de la manera más escueta posible para tampoco cansaros y agilizar el debate, que en mi opinión es lo que importa de este foro, ¿no? Muchas gracias. Veo que todos habéis estado muy atentos. Paso la palabra lo que he dicho es tan cruel, la situación es tan cruel como para que no se merezca ningún aplauso. O sea, que más bien se merecen otras cosas, sobre todo a los que tienen más responsabilidad que nosotros los que estamos aquí, en que esta sea la situación, ¿no? Yo no creo que sea motivo de aplauso, sino para llorar mucho, ¿ya? Pero en fin, nos vamos a contener. Buenas tardes. Cuando nos planteamos esta asamblea, nos dividimos el trabajo. Pepe haría el análisis, como el que acaba de hacer, de la situación actual del libro, y yo voy a hacer lo que llamamos unas propuestas de futuro para el libro en Andalucía. Quizás fuese conveniente, si tenéis alguna pregunta que hacer en este punto de la asamblea, hacérsela ahora a Pepe para que no se olvide o no se dilate. Y después al final hacemos sobre lo que o las propuestas que yo voy a hacer
digo por dos razones. Para que esté fresco lo que acaba de leer el PP y porque además tengo que ir al servicio. De manera que, si os parece, me disculpáis. Bueno, yo si queréis matizar algo, es decir, aunque yo no lo he hecho con la intención, ni mucho menos, ya lo digo, de centrar el debate sobre una realidad que más allá de punto arriba, punto abajo, o que haya otras cosas que yo no he mencionado, porque los informes, como imagináis, son mucho más extensos. Yo he traído lo que considero fundamental, pero bueno, mientras que va al servicio rural, pues si queréis comentamos algo, ¿no? Yo no sé si Javier quiere decir algo más de la biblioteca, porque yo he sido... Vamos, yo soy José Martín y bueno, si no me importa, nos identificamos para ponernos, además de las caras, nombres. Yo soy Javier Contreras del Círculo de Cultura de Jaén y de Cultura Andaluza. Te iba a preguntar, no sé si los informes que has podido consultar se nota o se aprecia una cierta diferencia entre comunidades autónomas en cuanto a la inversión en políticas del libro. Estoy pensando, ¿hay diferencias abismales, por ejemplo, entre una comunidad autónoma como Cataluña y Andalucía? No has dicho Javier, ¿verdad? Sí. Mira, Javier, el gran problema que hay en España en estos datos es que las pocas comunidades que durante unos años estuvieron sufragando, subvencionando estudios para que se sacaran datos de esa comunidad, como por ejemplo Andalucía, hace ya desde 2010 aproximadamente dejaron de hacerlo. Con lo cual, si estos estudios están siendo sufragados y subvencionados a nivel de ministerio para asociaciones nacionales, pues no hay datos significativos, por ejemplo, respecto al volumen de venta o incluso a las encuestas sobre lectura. Han dejado de tener esos datos que al menos hasta el 2010, durante 3 o 4 años, sí hubo datos referidos a Andalucía, porque la Consejería de Cultura sufragaba mediante subvención el que se realizaran una diferenciación, ¿no? Entonces ahora mismo lo que sí lógicamente, digamos, hay datos físicos, por ejemplo, respecto al número de librerías, cuántas librerías hay por comunidad, facturación de esas librerías, ahí sí hay datos. Lo que pasa es que yo, al no haber comparativas con Andalucía, he preferido obviarlo. Pero insisto, los informes son muy extensos, fundamentalmente está lo que es respecto a la librería, está en la página web de Segal, lo que es respecto a los libros de texto está en ANEL, Asociación Nacional Española del Libro de Texto, del libro de enseñanza. También hay datos que se recogen en la página del Observatorio de la Lectura a nivel nacional, porque lo que sí es una realidad es que en Andalucía, el gobierno de esta región, al menos en cultura, que es lo que yo más conozco, tiene la costumbre de hacer grandes bautizos con gran boato en entierros clandestinos. Entonces, hubo gran boato cuando se creó, se firmó el Pacto Andaluz por el Libro, y hubo gran boato como cuando se creó el Observatorio de la Lectura en Andalucía, que incluso fue anterior que el Observatorio de la Lectura a nivel nacional. También celebramos con gran boato el nacimiento del primer plan de fomento de la lectura, que también en el caso de Andalucía fue anterior que el del gobierno de la nación, pero evidentemente todos ellos fueron enterrados en la más absoluta clandestinidad. De hecho, yo creo que si se le pregunta a la actual consejera, no sé si como en otro caso reciente que me ha tocado muy de cerca, lo mismo que había un señor que cobraba un sueldo supuestamente como director del Centro de Documentación de Flamenco, cuando jamás había pisado Jerez. Pero por el contrario, dice que había trabajado para el Centro Andaluz de la Letra. Yo en Facebook he desmentido rotundamente
de que eso sea también cierto, porque al menos hasta diciembre del 2013, que yo estuve allí, ese señor jamás realizó ninguna actividad para el centro andaluz. Supongo que la actual, como tú quieras. Bueno, disculpadme, pero es que verdaderamente tenía que ir a hacer. Como sabéis perfectamente, desde Gutenberg el libro es el vehículo por excelencia del conocimiento. Y el conocimiento para cualquier tipo de poder es extraordinariamente peligroso. El conocimiento crea un saber crítico que evidentemente puede volverse en contra del poder. Y además el conocimiento es la base ineludible y necesaria, imprescindible de la libertad, que es precisamente probablemente lo que más tema el poder, cualquier tipo de poder. Compañero Martín de Valle, nuestro amigo Pepe, ha dicho que el libro está muerto y enterrado. Perdón, no el libro, sino otras circunstancias que rodean el libro. Yo quiero deciros que el libro está casi muerto y casi enterrado, tanto en el ámbito del Estado español como en el ámbito de la autonomía andaluza. Creo que en esto han seguido nuestros gobernantes un poco la técnica que nos transmite Lampedusa en el Gato Pardo, es decir, moverlo todo, si queréis, para que nada cambie. Es decir, si en el anterior, eso que se ha llamado el anterior régimen o la democracia, el libro era un instrumento que ha sido siempre, lo que he dicho antes, un instrumento para el conocimiento y para el conocimiento crítico frente al poder, ahora también lo es. Y naturalmente todo poder tiende a perpetuarse. Y una de las maneras de perpetuarse es evitar en lo posible que los ciudadanos accedan al conocimiento. En fin, yo creo que el ámbito del libro es un ámbito en el que todas las partes, y son muchas las partes que intervienen, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que llegar a un pacto, tienen que llegar a un acuerdo social. Esas partes, como sabéis, si os digo alguna, por favor, me las recordáis si sois tan amables ahora o después cuando queráis. Esas partes son, evidentemente, no lo digo por orden de importancia, pero sí, que están ahí todas, creo. La administración, son los editores, son los distribuidores, son los libreros, son los autores y son los consumidores, es decir, los lectores, que somos todos. A propósito de esto, no hemos estado de acuerdo ni la organización, ni Pepe, ni yo en el título de esta asamblea. La organización ha optado por titularla Libros y Lecturas. Pepe es partidario y lo razona muy adecuadamente por titularla Libro y Lectura. Y yo soy partidario de titularla Libros y Lectores. En fin, se ve que es un ámbito donde evidentemente tenemos que ponernos de acuerdo. Pero yo he tomado tres líneas de debate, si os parece, a partir de las cuales quizás pudiéramos añadir todas las que os parezcan oportunas, lógicamente, pero podríamos centrar un poco el debate. Esas tres son: la primera, que es la gratuidad de los libros de texto hasta finalizar el bachillerato, la gratuidad real y efectiva de los libros de texto hasta finalizar el bachillerato. Y esa gratuidad, lógicamente, sería extensible a los estudios universitarios de aquellas personas que accedan a ellos y cuyo nivel familiar de ingresos pues, no supere los 18.000 euros. Las cifras siempre son un poco complicadas de poner porque sabéis por qué se ponen 18 y no 18.500, no 19, en fin. He pensado que 1.500 euros de ingreso familiar, evidentemente, no tenemos una comunidad autónoma rica, no tenemos un Estado rico, además no solo no somos ricos, sino que ya sabéis que los recortes siempre se aplican sobre las partes no más débiles, sino aquellas partes que más satisfacen al poder. Y el libro es, como decía desde el principio, una de esas partes. Entonces, bueno, 1.500 euros es una cantidad, hoy resulta difícil vivir, pero es cierto que supera la de la mayoría de los andaluces y de la mayoría de los españoles, desgraciadamente.
Una segunda línea que propongo de trabajo sería la gestión, precisamente por ese pacto que digo que es imprescindible para que el libro cumpla su función y para que exista y para que si está medio muerto no terminemos de enterrarlo. Esa segunda línea sería la gestión coordinada del sector del libro en Andalucía, y voy a referirme a Andalucía porque es lo que toca en el foro y es porque además es lo que nos atañe más directamente. Esa gestión coordinada podría, o yo propongo que se haga mediante la creación de un órgano real y efectivo que aúne pues, a los sectores que antes, a los actores que antes os he mencionado y que tendrían que conformar ese pacto. Es decir, la administración autonómica en este caso, los editores, los distribuidores, los libreros, los autores y los consumidores o los lectores, que somos todos. Yo supongo que la administración lee también. Bueno. Ese órgano real que os menciono estaría destinado a las cuestiones fundamentales, a conjugar los intereses de la totalidad de las partes reunidas, lógicamente. Y segundo, a fijar un precio asequible para los ciudadanos y ciudadanas andaluces del libro impreso y editado en Andalucía. Es decir, el precio del libro es extraordinariamente caro y evidentemente es extraordinariamente caro por unos intereses, yo creo que unos intereses políticos muy concretos, unos intereses políticos de clase, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que si alguien quiere leer un libro que me parece que todos podríamos leer y que yo recomiendo personalmente, La historia del Mediterráneo, por ejemplo, pues es un libro que vale 60 euros hoy. Con lo que está cayendo y como está el patio, 60 euros no es una cantidad que la mayoría de los andaluces y andaluzas puedan gastarse en un libro. De manera que es necesario que ese órgano gestor se ocupase del precio del libro. Evidentemente, eso no supone decirle a los editores tiene usted que bajar los costes de producción, cosa que es difícil que ocurra, sino supone una mayor inversión por parte de la administración en el sector, supone una ayuda por parte de la administración. Es decir, que una parte del dinero que nosotros le damos a la administración, mayor parte del dinero que le damos a la administración se destine a que revierta sobre nosotros en forma de conocimiento. Tampoco le estamos pidiendo ningún favor a la administración, le estamos pidiendo que cumpla una obligación. La tercera línea que yo os propongo, precisamente para resolver las cuestiones anteriores y siempre en función de ese pacto entre actores en el que os insisto, sería algo que existió en el franquismo precisamente y para todo el Estado español: la creación de la Editora Nacional de Andalucía, llamémosla ENA, la sigla, que gestionada por el órgano al que nos referíamos en el apartado anterior, es decir, ese que aúna a todos los actores de lo que es el mundo del libro, regularía las ediciones y distribución adecuadas en las siguientes materias: creación literaria, es decir, poesía, prosa y teatro, y el ensayo y estudios críticos referidos tanto a las ciencias sociales como a las ciencias de la naturaleza. Siempre que hablamos del libro y de creación, etcétera, etcétera, olvidamos sistemáticamente las llamadas ciencias de la naturaleza. Y las llamadas ciencias de la naturaleza, evidentemente, vamos, deciros que son muy importantes, me parece que sería una obviedad por mi parte innecesaria. Pero es que la ciencia de la naturaleza, desde el punto de vista de lo que es la estricta creación literaria, han ofrecido muestras extraordinariamente importantes. Y ahora yo me estoy pensando concretamente en el libro de Darwin, El viaje de un naturalista alrededor del mundo. A mí me parece que es uno de los monumentos de la literatura universal. Y es un libro científico, al mismo tiempo. De manera que el ensayo de las ciencias de la naturaleza no debe ser olvidado, precisamente en aras de que el conocimiento que necesitamos es un conocimiento que debe de ser global en el sentido más positivo de la palabra, en el sentido de que pueda absorber el mayor número de parcelas del saber humano. Además, esa Editora Nacional de Andalucía, que os propongo, de Andalucía, que no andaluza, Editora Nacional de Andalucía, asumiría otras labores de importancia para el libro: los autores, los consumidores o los lectores.
diga consumidores, podéis leer todos. Labores que me parece que son importantes para que verdaderamente el libro hecho en Andalucía tenga una trascendencia, la trascendencia que se merece cualquier libro, pero en este caso el andaluz, el hecho en Andalucía. Es decir, la traducción al resto de las lenguas de la Unión Europea y distribución de sus publicaciones en los ámbitos territoriales de esas lenguas, hacer la traducción simplemente de distintos autores, ya sean de ciencia de la naturaleza, ya sean de literatura, ya sean de más ciencias sociales, como se hace de hecho en Andalucía ahora mismo, y se dejan los libros aquí en Andalucía, pues ya no diré para qué sirve que un finés no sepa jamás que en Andalucía se editó un libro en su lengua con el jinete polaco, por ejemplo. Evidentemente, para nada. Por lo tanto, esa editora nacional, gestionada por ese conjunto de actores del libro, pues tendría que ocuparse, efectivamente, de que esas traducciones que se proponen en Andalucía se distribuyan en los países de origen. También la divulgación de sus publicaciones entre los centros de especial interés para las partes implicadas en el sector. Esos centros, evidentemente, son las universidades, son las bibliotecas, las personalidades de especial relevancia, etc. Vosotros pensad, por ejemplo, hoy en día se edita un libro de poesía. Yo soy profesor en una universidad de poesía española contemporánea, en una universidad norteamericana. Mi universidad pertenece a un nivel económico alto, es una universidad privada, y tiene todas las posibilidades de comprar cualquier tipo de libro. No tiene el menor problema, y si no tiene las posibilidades, consigue la persona que se lo compre. No hay ningún problema en ese sentido. Pero lo cierto es que hay muchos departamentos de literatura española en el mundo que están pidiendo libros de literatura que no les llegan. Hoy en día es tan fácil como hacer una edición en PDF del libro y enviar un correo electrónico a ese departamento y que el tipo del departamento lo tenga. Hace un par de años recuerdo que la televisión española, no sé, alguna televisión, hizo una entrevista al departamento que existe, el Departamento de Literatura Española en Afganistán, en la capital de Kabul, en la capital de Afganistán. Y allí salió un señor que decía que lo que no tenía era libros, que además con la revolución de los talibanes los libros los habían quemado, y el hombre mostró la inmensa biblioteca que tenía el departamento, que era un ejemplar maltrecho y desafortunado del Quijote. De manera que eso me parece que es una labor fundamental a realizar por esa supuesta editora nacional andaluza, o esa propuesta editora nacional andaluza, para que verdaderamente los autores, no los creadores, autores, es decir, creadores, personas que se dediquen a la investigación en el ámbito de las ciencias sociales y en el ámbito de la ciencia de la naturaleza, su trabajo sea conocido en el mundo culto, es decir, en el mundo de todas las lenguas posibles, por lo menos de la Unión Europea, por lo menos. Vamos a restringirlo al ámbito de la Unión Europea. Eso nos daría el inglés y por lo tanto tendríamos también en Estados Unidos y Canadá, y como también está el español, pues tendríamos toda Latinoamérica. Bien. Sigo. La creación y puesta en marcha de cauces de intercambio del libro y de los autores andaluces con el libro y los autores del resto de las nacionalidades de la Unión Europea, mediante convenios de traducción mutua, conferencias, etc. Es decir, yo no creo que a la administración andaluza le cueste mucho trabajo organizar ciclos sobre, perdonadme que arrime las con mi sardina, sobre la literatura andaluza contemporánea, si a cambio el Instituto Goethe se compromete a organizar seminarios sobre la literatura andaluza contemporánea. Es una cuestión de gestionar, que es lo único que no hace, mejor dicho, con perdón, la administración autonómica que padecemos. Y en este punto sí quiero decir sí quiero puntualizar una cuestión. La persona, el compañero que está a mi izquierda, Pepe Martín de Valle, ha sido, como sabéis, gerente del Centro Andaluz de las Letras, y ha sido un gerente ejemplar, pero es una persona irrepetible en el Centro Andaluz de las Letras. Lo que le ha seguido y lo que le sigue son una serie de personas que se dedican al comisariado político puro y duro, y no otra cosa. No son gestores de nada porque nada gestionan.
simplemente controla y ya está. Bien, entonces me parece que esa serie de intercambios serían absolutamente necesarios para que nos conozcan y para que nosotros conozcamos lo que se está haciendo en los países de nuestro área. También la creación de la Biblioteca Digital Andaluza, que existe, pero que no sirve para nada, porque se trata de moverlo todo para que nada cambie. Existe en la Junta de Andalucía. Pero bueno, la creación, digo la creación y digo bien, porque es que realmente lo que se ha creado y no funciona es como si no existiera. Por lo tanto, esa creación de la Biblioteca Digital Andaluza debería en el espacio privado de Internet a fin de facilitar, complementar y completar los apartados anteriores. La creación y puesta en marcha del circuito del libro andaluz, que existe también, y lo ha mencionado Pepe en su informe, existe pero que tampoco funciona. Entonces, el circuito literario andaluz, para llevar la creación e investigación realizada por los autores e investigadores andaluces y andaluzas allí donde no llega. Pero fijaros, existe porque ahora el circuito, si me equivoco, me lo dejes, por favor. El circuito lleva a los pueblos, lleva a las ciudades, etc. Pero no lleva, por ejemplo, a los autores, insisto, me refiero a creadores, investigadores de las ciencias sociales y de las ciencias de la naturaleza. Pero no lo lleva, por ejemplo, un barrio como el Zaidín de Granada, o como Capitales no actúan. efectivamente, o no lo lleva a un barrio como los Asperones en Málaga, ¿no? Donde probablemente sepan que existe, no sé si saben que existe un escritor que se llama Miguel de Cervantes, y no ninguna broma, lo que te digo, la mayoría de los habitantes de ese barrio de Málaga. Pero además se podrían llevar por medio de los propios autores e investigadores y otros métodos. Es decir, en el mundo del libro hay que implicar todavía, por si fuéramos pocos, tiene que parir la abuela. Es decir, hay que implicar un elemento más. Imaginaos que los autores normalmente, especialmente en poesía, si es una lectura de poemas, los poetas no suelen leer bien, salvo honrosísimas excepciones que hay, no suelen leer bien su obra. Pero bien, vale, o no la quieren leer, muy bien, pues ahí están los actores que lo pueden hacer. Y por otra parte estamos incorporando al mundo de los autores, al mundo del libro, lo cual significa que le estamos dando, estamos creando empleo, por una parte empleo, por instantáneo que sea, pero estamos implicando en el mundo de la cultura, en el movimiento cultural a la gente. Y además estaría la promoción del ámbito del libro, la creación y la investigación literaria, social y científica en la radiotelevisión pública andaluza. Yo, queridos compañeros y queridos amigos, me parece que la radiotelevisión andaluza es una auténtica vergüenza insoportable. Me parece que nos están robando de mala manera el dinero que se invierte en esa cadena que se llama Canal Sur, y además lo están dedicando a idiotizar a los ciudadanos y a las ciudadanas andaluzas, y creo que los andaluces tenemos que responder inmediatamente a eso. ¿Por qué no podría ser un canal específicamente cultural? Y no me refiero ya solo al mundo del libro, porque la cultura es todo. Pero, desde luego, el libro tiene que tener una presencia. Siempre ha tenido muy poca presencia en ese canal andaluz. Muy poca. Y muy mala cuando la ha tenido, en mi opinión. Eso ya es una opinión muy personal. Pero, desde luego, la radiotelevisión andaluza es un servicio público que pagamos con nuestro dinero, y es un servicio que no nos devuelve nada de lo que nosotros aportamos económicamente. Y eso nos lo tiene que devolver en forma de cultura. Quiera o no quiera la administración andaluza, de manera que es una exigencia que tenemos que hacer entre todos. Finalmente, esa editora nacional andaluza que os propongo tutelaría con especial interés tres aspectos que yo estimo esenciales. Los jóvenes creadores e investigadores, es decir, el panorama de los jóvenes en España, no ya a efectos laborales, que es un auténtico desastre, pero es que a efectos de creación literaria, a efectos de investigación en los dos campos, en la ciencia de la naturaleza y en las ciencias sociales, es terrorífico, no ya para llorar, es una película de terror. Y evidentemente eso no puede continuar de ninguna manera, no ya porque el tópico de que ahí está el futuro
sino porque es que un país que no tenga investigación es un país que no sirve para nada, evidentemente, y a la larga, en la ausencia de investigación sale carísima, mucho más caro que invertir en investigación, mucho más. Lo que pasa es que hay mucha gente y muchos intereses concretos de muchas personas jurídicas, no solo físicas, que evidentemente no les interesa que se invierta en investigación. Pero bueno, eso no justifica que se investigación sea. Si me hablan de recortes, si me hablan de recortes presupuestarios, de economizar, etcétera, etcétera, yo le respondo inmediatamente a cualquier tipo de la administración, ya sea autonómica, ya sea estatal, que desde luego la manera de ahorrar es investigar. No hay otra manera de ahorrar. Luego la creación de una feria del libro de Andalucía, que cada año se celebraría en un municipio distinto, y cuando hablo de municipio no hablo de capitales de provincia, sería una feria donde se recopilase todo lo que se ha publicado en Andalucía, todo lo que ha entrado en esto que os he estado hablando, y que no tendría por qué ser Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, podría ser Penúbeda, Pujalance y Algarrobo. Es cuestión de que las partes se pongan de acuerdo y decidan por qué no los ciudadanos de la Sierra de Huelva no tienen derecho a tener esa feria como la tienen los ciudadanos de Sevilla, como si la tienen los ciudadanos de Sevilla, o de Córdoba, o de las capitales de provincia, o de Nerja, que es una ciudad más o menos importante, por citarlo. Y finalmente hay otro asunto que también os quiero proponer, y es que esa ENA, a través de ese órgano que la gestionase, debería de erradicar de una vez por todas las llamadas listas negras de autores, investigadores, editores y libreros andaluces, que por este procedimiento casi delictivo, y digo casi delictivo porque, desde luego, a mí me parece como jurista que soy, que incurre plenamente en el delito de prevaricación. Pero la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía de Andalucía, le tendría que decidir eso, y los jueces al final son los que lo dicen. Pero en fin, erradicación de las llamadas listas negras de autores, investigadores, editores y libreros andaluces, que por este procedimiento casi delictivo padecen la privación de toda presencia en los eventos y actividades no solo institucionales, por motivos ideológicos, partidistas y personales, nunca de índole estrictamente intelectual o profesional. Dichas listas negras son elaboradas sistemáticamente tanto por el Poder Central andaluz, Junta de Andalucía, como por los poderes municipales, es decir, tanto por los intereses partidistas del PSOE y del Partido Popular. Os decía que la persona que tengo a mi izquierda, el compañero que tengo a mi izquierda, fue ejemplar. Y os decía que después de él, los que han llegado al Centro Andaluz de las Letras, que nada tiene que ver con lo que tiene una pequeña parte que ver con lo que estoy diciendo aquí, han sido y son auténticos comisarios políticos. Bien, hoy quien disiente. Ahora se ha cumplido para toda la sociedad la famosa frase de la que Alfonso Guerra pronunció dentro del Partido Socialista. Hoy quien disiente no sale en la foto. Y los poderes públicos, a través de individuos que tienen nombres y apellidos concretos, se ocupan de que eso ocurra sistemáticamente. Y evidentemente, como eso es, estamos hablando de administración pública, cuando se hace eso, se incurre en un delito de prevaricación. Y tendríamos que tomar conciencia, todos nosotros y todos los ciudadanos y las ciudadanas andaluzas, de que eso es un delito de prevaricación y que los tribunales de justicia están para satisfacer nuestras demandas justas. Por lo tanto, estas son las líneas que yo os propongo y que estoy absolutamente abierto a cualquier iniciativa vuestra, porque este documento queremos trasladárselo al grupo parlamentario de Podemos, además del Círculo de Cultura, lógicamente, que es donde estamos trabajando, y ver, dentro de las posibilidades políticas que tenemos como partido político, ver si es posible hacer algo. Para que todo cambie, por fin para que todo cambie, no para que todo permanezca tal y como está desde prácticamente el origen de los tiempos. Por fin para que todo cambie. Y eso es todo lo que toca a vosotros. Creo que nos queda aproximadamente media hora según lo que nos han dicho de tiempo. Evidentemente lo importante es lo que decís vosotras y vosotros, que bien puede ser sobre lo que aquí se ha manifestado desde la mesa,
o no tiene por qué tener nada que ver con lo que se ha manifestado, ¿no? O sea, sino lo que cada uno de vosotras y vosotros pues entendáis. Yo voy a intentar tomar la palabra. Me parece que ya la ha pedido Javier en primer lugar. Bueno, tiene la palabra Javier. Mi nombre es Javier Torrón, soy profesor de la Facultad de Comunicación y Documentación. Y lo primero que me gustaría decir es que esta mesa redonda, o como le llamemos, me alegra y me sorprende, ¿no? Me alegra porque no es fácil, cuando se habla de cultura, encontrarse en una mesa redonda sobre lectura. O sea, la lectura siempre está al margen de la cultura. O sea, cultura es cine, cultura es teatro, cultura es danza, pero nunca es lectura. Está bien, pero no me acaba de convencer que no haya ni un solo apartado de lectura pública. Porque está la lectura privada, la lectura comercial, y está la lectura pública, que es la que hacen las bibliotecas. Lo mismo que los hospitales hacen sanidad pública, las bibliotecas hacen lectura pública. Y la verdad es que me hubiera gustado que alguien hubiera hablado de lectura pública en la mesa. Tampoco me extraña porque es una cosa desconocida en España. O sea, en España no se suele hablar de lectura pública. Pero en fin, ya que se supone que Podemos va a cambiar tantas cosas, pues quizás deberíamos empezar a cambiar esta. Cuando se hable de lectura debería haber un apartado de lectura pública, que es la lectura que paga la administración para que la gente tenga las cabezas bien preparadas. Se puede ir a Dinamarca o a esos países para ver lo que es la lectura pública. Como la intervención que yo voy a hacer va a ser de lectura pública, breve, solamente quería dar un dato para centrar el tema. En Andalucía la lectura pública que se hace es de 0,5 per cápita. Es decir, se necesitan 2 andaluces que quedan en un bar y van después a la biblioteca a sacar un libro. La lectura pública que se hace en España es 1, es decir, es el doble de lo que lee un andaluz. Un español lee el doble de lo que lee un andaluz. Pero es que España está a la cola de lo que se lee en Europa. En Europa perfectamente se pueden leer 5 per cápita, 6 per cápita, 7, 8. Los países nórdicos son los que más leen, en lectura pública siempre. Entonces el fenómeno que tenemos es una doble cola. Es decir, España está a la cola de Europa y Andalucía está a la cola de España. Todos estos datos son de lectura pública. Entonces, una cosa que debería ser un escándalo, o sea, un escándalo en Andalucía si se supiera, es decir, que somos la región menos lectora de Europa, con lo cual se podría decir metafóricamente que posiblemente somos la región más becerra de Europa, como gente, ¿no? Como preparación de la cabeza, y después ese dato no lo conoce prácticamente nadie. Los que nos dedicamos a lectura pública no tenemos capacidad de sacar a los medios de comunicación ni a ningún lado esos datos, porque nunca tenemos oportunidad de contarlos. Y el otro día me hizo mucha gracia porque venía un artículo del Parlamento hablando del presupuesto andaluz de cultura. Entonces le eché un vistazo y decía en el Parlamento: especial atención, se supone que esto lo diría la consejera, habrá que prestar al cine, a la arte escénica y al flamenco. Dice, esto está muy bien, pero si nosotros leemos la mitad de lo que leen los españoles, ¿no debería ser una especial atención? Pues no. Dijo después, según el artículo este que se publicó en Granada hoy, los objetivos prioritarios son la conservación del patrimonio y el apoyo a la industria cultural, que también está estupendo. Pero dice, ¿no podía ser un objetivo prioritario por lo menos ponernos a nivel de los españoles, que no vayamos siempre a la cola de Europa? Pues no. Y después el artículo daba una serie de dinero que va a gastar la Junta de Andalucía, o sea, cultura, para las actividades culturales en Andalucía. Y os voy a leer nada más que algunos datos para que veáis por dónde va el panorama. 3 millones de euros para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 4,3 millones de euros para el Museo Picasso, 400.000 euros para el Museo de Málaga, 750.000 euros para el Centro Andaluz de Creación Contemporánea de Córdoba, 1 millón de euros para el Museo Camarón. Y después decía, para lectura pública, 474.000 euros. Es decir, no llega a medio millón el dinero que va a gastar para lectura pública para toda Andalucía, 1 millón para Camarón, 750 para el Museo de Arte de Córdoba, 400.000 para el Museo de Málaga,
4 millones para el Museo Picasso, 3 millones para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y la verdad es que me quedé un poco así raro, o sea, diciendo, joder, es que prácticamente todo el presupuesto se va a arte, vamos a museo. Como no tenía nada que hacer, hasta calculé el porcentaje que daba el periódico, ya me ha venido tan mosqueo que voy a buscar el presupuesto real entero, porque es que no me lo creo. El porcentaje, el 0,28 del presupuesto de la Junta de Cultura es para lectura pública. Estuve dándole un par de vueltas a esto y bueno, ¿cómo se lo gastan todo el museo? Porque se lo gastan prácticamente todo el museo y en flamenco, ¿no? Para Camarón. Y 5 millones para el Museo de Arte Ibérico, después me he acordado ahora, 5 millones para el Museo de Arte Ibérico, que será que lo van a hacer nuevo en Jaén. Y al rato me di cuenta que es que la película, es que la Junta piensa que la cultura solamente tiene que ser para el turismo. O sea, después me di cuenta que es que todos los dineros los están echando en museos, pero esos museos están pensados para que vengan los guiris a ver los museos. Es decir, el dinero que tiene la Junta no lo está pensando para los andaluces, o sea, el dinero de la Consejería de Cultura va a los museos y esos museos lo que pretenden es atraer a nivel de turismo. Es decir, la cultura de Andalucía se mete, el poco dinero que tiene cultura lo meten en museos para el turismo, pero no gastan absolutamente nada en lectura. Pues con eso solamente quería decir que por lo menos tenemos un rato para poder hablar unos segundos de lectura pública, lo cual está bien, y que me gustaría que la próxima vez que podemos hiciera un foro de lectura, que está muy bien que contemple la lectura privada, el libro, es decir, la lectura privada, que tiene además un comercio, que tiene un negocio, que está muy bien, pero creo que deberíamos de empezar a hablar claramente de lectura pública, que es lo que paga la administración, lo mismo que cuando se habla de sanidad, siempre se habla de sanidad pública, o por lo menos, es más, es que todo el mundo entiende sanidad pública, ¿no? Cuando hablamos de lectura, todo el mundo entiende lectura privada y nunca aparece la pública. Entonces estaría bien, ya que parece que Podemos va a empezar con estos foros, que por lo menos apareciéramos como un apartado más. Gracias. Yo quería decirte, si me permites, que me parece que he tocado muy de paso, ¿cierto?, la lectura pública, pero que es una aportación sin duda importantísima y absolutamente necesaria, la que mencionas. Pero sí quería puntualizar una cosa con respecto a los museos. En el tema de los museos como divertimento para turistas y atracción turística, no es solo de la Junta de Andalucía. Ahí coinciden absolutamente el Partido Popular y el Partido Socialista en que los museos sean lo que son. Pero hay otra cosa mucho peor, es que el contenido de los museos, por ejemplo, está citando ahí una partida de 4.300.000 euros para el Museo Picasso Málaga, si no me equivoco. Bueno, pues el Museo Picasso Málaga no tiene fondos históricos. Esos fondos están cedidos en una donación condicional y temporal por los herederos de Picasso. Y en el momento en que, como las donaciones condicionales, que no se cumpla la condición, la familia Picasso puede retirar esos fondos. Por lo tanto, estamos gastando cantidades ingentes, porque eso es lo de este año, pero es que están los de los años anteriores y los de los años futuros. Cantidades ingentes en algo que ni siquiera es nuestro, que ni siquiera, con la eventualidad de que mañana puede desaparecer de nuestro patrimonio, como andaluz. Y ahí, fijaros, si repasáis las cosas puntualmente, hay un dato que resulta, yo no voy a decir sorprendente, porque a mí no me sorprende, ya a esta altura casi nada me sorprende, pero es que es un dato que tiene cierta simpatía, ¿no? Y es que cuando las cosas son puntuales, tanto en cultura como en otros aspectos, muy puntuales y llegan muy directamente al corazón de los ciudadanos, ahí PSOE y PP están de acuerdo. Siempre. Y efectivamente, en lo de la lectura pública y en lo de los museos, ambos partidos coinciden en todo, sin matices. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Sí. Me gustaría, porque no Tu nombre, por favor. entender bien lo que quiere decir. Perdona, tu nombre, por favor. Simplemente para... Conchi. Vale, Conchi. Que me gustaría que me explicara que son ustedes qué es la lectura pública. Yo no sé muy bien qué es el concepto de lectura pública. En lectura pública, o sea, es una cosa muy simple, es decir, el Estado piensa lo mismo, que la gente debe estar sana. Y entonces paga hospitales, en esos hospitales va la gente,
eso es sanidad pública. Y hay un derecho a la sanidad pública, cuando uno está enfermo va a la sanidad, esa es la sanidad pública. Y después, al que no le gusta la sanidad pública, pues va a la sanidad privada. El Estado también piensa que leer es bueno, que amueblar las cabezas de la gente es bueno. Es decir, cuando tú tienes un capital humano, como tienen los de Dinamarca o los de Suecia, gente preparada en la cabeza, tienen más capacidad de innovar, de reaccionar, de comprender. Es decir, las sociedades más avanzadas, curiosamente, correlaciones son las que más leen. Entonces, el Estado piensa que leer es bueno. Y como es bueno, para que la gente lea, paga bibliotecas. Bibliotecas que son gratis, que puede leer un libro que vale 60 euros y lo puede leer gratis. Y lo paga el Estado porque piensa que es bueno. Eso es lectura pública. El Estado gasta una serie de millones en esas bibliotecas y las pone gratis al servicio de la gente, pensando que la gente que lea levanta una comunidad. O sea que, curiosamente, la gente que más lee tiene los mejores PISA. O sea, Dinamarca y Finlandia y todo esto que tienen los mejores PISA, que son las pruebas de evaluación de los estudiantes, son los que tienen más lectura pública. Los peores PISA, entre los cuales estamos Andalucía, tienen los peores de lectura pública. Entonces, lectura pública es el esfuerzo que hace el Estado porque comprende que leer es un bien, es muy importante y gasta una serie de dinero en fomentar eso y lo vehicula por la biblioteca pública. Vale, gracias. ¿Alguna otra intervención, sea por esta misma materia? Víctor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La idea sería hacer una propuesta que se dirija el presupuesto hacia motivar hacia la lectura, editando y distribuyendo en espacios públicos, ya sea trimestralmente o mensualmente, un libro que sea, que se lea, que se deje y que se haga un foro para después sobre ese mismo libro comentar. O sea, hacer desde la misma participación del presupuesto un dinero para fomentar la lectura, haciendo un cierto libro y dejándolo en espacios públicos. Sería una propuesta para exactamente hacer que la gente lea. No va a ser un comentario. ¿Alguna otra intervención? Sí, yo quiero preguntarte, ¿por qué un libro? ¿Por qué no miles de libros? No digo trimestralmente hacer como una disyuntiva de que trimestralmente o trimestralmente haya un libro, Creo que te he entendido, pero un foro de debate sobre ese tema, que la gente participe para qué libro leemos a la siguiente vez, o sea, fomentar realmente desde la administración la lectura pública. sí, te he entendido. Muchas gracias por repetírmelo, pero creo que te entendí la primera vez. Pero yo es que a mi vez te pregunto que por qué tiene que ser uno, por qué no pueden ser más. Más, aquí yo no. Y que sea enlace a nivel nacional, igual turismo. Conchi. Sí, como aquí estamos en confianza y creo que hay aquí un debate interesante, pues quería decir otra cosilla. Yo soy lectora, soy universitaria y soy lectora, pero y siento mucho que no haya suficientes bibliotecas que efectivamente no hay, ni siquiera para los universitarios tienen espacio ni para estudiar ni nada. En Granada hay una escasez de bibliotecas enorme. Y yo lo siento muchísimo y creo que sí, que hay que darle caña aquí al nuevo gobierno al que sea, al que venga, al que está y a todos. Pero yo querría participar con ustedes en una cuestión. Leer mucho, pero ¿qué se lee? Porque claro, en los países nórdicos se lee mucho, sí, pero además de que el clima le ayuda un poquito también y se encierran y tal, pues cualquier novela, la novela en general me gusta bastante poco. No leo mucho ensayo, pero novelas pocas, las clásicas. Porque es que leer no es pasar el tiempo. Como no tengo nada que hacer, pues me voy a poner a leer esta novelilla que hay aquí de 2 o 3 personajes muy curiosos, aquí el amor, lo otro, los celos, no sé cuánto, la guerra y la clandestinidad y la droga. Bueno, pues esa novela yo no considero que tanto leer tantísima novela como hay, que no quiere decir que sea mala ni buena, que yo no estoy autorizada para eso, pero no consiste en tampoco leer cualquier cosa, ¿no?
también la lectura debe tener sus fundamentos y su, no sé, y su determinadas pautas, porque habrá que enseñar también un poquito cómo y qué. Leer por leer, también se puede leer los periódicos y no nos dice casi nada, ¿no? Bueno, más o menos este es el tema, para que cuando hablemos, si ustedes quieren. Rodolfo. Sí, para mí. No hay que leer más gente grande. No, yo digo que respecto a esto de la lectura pública, de bibliotecas y tal, evidentemente el vehículo natural para la difusión de la cultura en los barrios tiene que ser la biblioteca pública del barrio. Tiene ese biblioteca que tiene que cumplir un papel dinamizador de la cultura dentro del barrio. No tiene que quedarse como está ahora en un simple prestar un libro y espérate que no se pierda sobre el tema. O enseñar, aunque viene allí a leer el periódico, o los que vienen allí a ver en internet, porque es gratis en internet, entonces se van allí a chatear y a hacer cosas así, ¿no? Sino que tiene que ser un verdadero papel de una especie, entre comillas, de centro de arte del barrio, un centro cultural del tema del barrio. Eso se ve, por ejemplo, el problema es que no hay locales para dentro de los barrios públicos o públicos. Pues la palabra público está ya tan deteriorada que más que palabra pública con público se entiende algo privado del Estado, mientras que la palabra común me parece que es más así. No hay locales comunes donde la gente pueda reunirse a comentar un libro, a leer un libro o a discutir el tema del libro, porque el libro no solamente es para leerlo, es para leerlo y explicarlo, es para leerlo y explicarlo, es para leerlo y compartirlo. Y yo pienso, mira, por ejemplo, tenemos en Málaga hay un grupo que con el que yo formo parte, y por aquí lleva también, que hacemos una reunión mensual sobre un libro que leemos de todas y toda la gente, porque generalmente no tiene mucho tiempo para leer. Pero no tenemos, ya el problema está en que no hay un local donde nos podamos reunir, no tenemos que ver en un bar o en otro sitio así, o alguien que haga el favor, como si fuese una limosna, de llevarnos sobre el tema. Y ese es el papel que debe tener una biblioteca de barrio, que estuviese cerca de los vecinos y pudiese dinamizar ese tema. Y no solamente el tema de la cultura y de la lectura y tal, sino todos los temas. Me parece a mí que ese es el problema, es que no. ¿Por qué? Porque los propios trabajadores de los centros culturales, la biblioteca pública, están infravalorados, infrapagados y haciendo horas extras, digamos, a punta pala por 400 € haciendo 12 horas. Claro, no tienen motivación ni para seguir eso ni para poder plantearlo, ¿no? Porque tenemos reivindicaciones en Málaga, por lo menos, de los trabajadores de la cultura, que lo hemos tratado varias veces en el Ciclo de Cultura de Málaga, donde eso están con un contrato de 2 meses y medio, o 15 días, o un mes, y después no sabe si van a seguir, si no van a seguir, cobrando 700 € el que más, nunca llegando a 1000 €, y trabajando 12 horas, que es desde meter los libros, poner a y barrer la biblioteca, ¿no? Entonces necesitas gente que se plantee el tema. Pero eso como dice Julián también. Bueno, yo soy Diego Mariscal, soy editora y quería hacerte una especie de valoración, no valoración, pero sí, tomar el hilo de varias cosas que libros. Me han hablado del precio del libro, que muchas veces es prohibitivo para la mayoría de los lectores, ¿no? O determinados libros. Y yo creo que no es, o sea, el que leamos o no leamos depende del precio del libro, pero no tanto del precio del libro, sino del hábito de leer, de ese interés por querer llegar a una novela larga o a un ensayo, esa necesidad de entrar en un libro, en otros mundos, en otras cosas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en que la lectura pública está absolutamente infravalorada, infraestructuralizada, infradotada. Para mí me parece fundamental, porque es la manera también no solamente de llegar a todos, sino de que se genere un hábito lector, ¿no? Pero creo también que, y eso lo hemos hablado a veces, que la madre de todos los, casi la madre del cordero es eso, un hábito de la lectura. Entonces, me parece que es muy importante trazar buenos planes, pero no solamente a nivel de dotar a las bibliotecas de más libros o de hacer anuncios en televisión. Creo que es muy importante que los pequeños, las nuevas generaciones, a
partir de ahí es cuando un niño, o sea, si un niño empieza a leer y descubre que en el libro hay emociones y otras sensaciones y otros mundos y se divierte, es mucho más fácil que luego con los años acabe leyendo Darwin o pueda leer, no sé, otro tipo de textos, ¿no? Creo que las bibliotecas o las plazas, ¿no? Hay muchas veces que no nos acordamos de eso, de leer en voz alta, por ejemplo, ¿no? De reunirnos para leer en voz alta, o de... A los niños les contamos los cuentos, pero hay que hacer algo más que contarles un cuento, hay que interactuar. Tú apuntabas antes que los poetas a veces no leéis bien vosotros mismos vuestros textos, ¿no? Normalmente la no. poesía. Y era bueno utilizar a actores. Pues creo que es también bueno hacer esa interacción, ¿no? Actores con los niños, los contracuentos. Me da la sensación de que no se limita solo a que, con respecto a desde la administración, tienen que apoyar el libro, no solamente, en mi opinión, sufragando ediciones, porque entonces ahí se crea otra vez una red clientelar que este libro se paga porque y este no porque, pero no sé, quería hacer esa reflexión, ¿no? que a veces nos centramos solamente en las lecturas de los adultos, en las lecturas en las bibliotecas. Se nos olvida que los lectores, o sea, si queremos un país que, con cabezas pensantes y cabezas que investiguen, tenemos que empezar ya con los que son que realizar, ¿no? Con los que son más pequeños. Bueno, nos instan a terminar. Yo, como comprenderéis, llevo ya la mayor parte de mi vida dedicado a esto, o sea que no me importaría seguir largas horas aquí debatiendo sobre este tema, porque nos instan a acabar. Lo que sí quiero decir, Javier, es que para mí era tan grave hablar solamente de la biblioteca diciendo que desde el año 2010 se acabaron no solo las subvenciones para la adquisición de libros, sino los gastos en infraestructura, o sea, la creación de más bibliotecas, se acabaron las subvenciones para dotar de un personal adecuado. Me parecía que con eso era ya tan grave que para qué hablar de la miserable ratio de ejemplar por habitante que tiene Andalucía, que no cumple ninguna de las instrucciones, ni de la IFLA, ni de nada. O sea, que decir, y desde luego yo espero que Podemos apueste claramente por la mejora de los hábitos de lectura y fundamentalmente por la lectura pública, como tú llamas, porque efectivamente, y eso en todos los años que yo me he dedicado a esto con alguna responsabilidad, y aún hoy lo digo, lo que sí puedo decir es que si hay un colectivo en Andalucía que pueda destacarse por su implicación en la dinamización lectora, en mejorar los hábitos de lectura de esta comunidad, evidentemente, sin lugar a dudas, es el de bibliotecario público. Mi experiencia de 17 años en el Centro Andaluz de las Letras así me lo ha hecho ver. Como en todos los lados habrá buenos profesionales y malos profesionales, pero como colectivo, para mí está clarísimamente que es el más implicado en esta materia, ¿no? Creo que Podemos tendrá que debatir mucho porque efectivamente el libro y la lectura son los hermanos pobres y lo han sido siempre. Y muchas veces no es por falta de reglamentación, de decretos, de normativa, sino porque ni se ponen los recursos, necesarios, ni se gestionan de la manera adecuada. Porque comités, asesores, decisores, etcétera, he conocido mucho. Al final, el procedimiento de elección de esos comités, lo único que hacen es crear una red clientelista que deben de responder el favor a quien lo ha nombrado y tergiversan y distorsionan y, en fin, me callo los malos calificativos, todas las mejores reglamentaciones que se puedan haber hecho en cualquier materia, ¿no? Por eso esto, si no viene acompañado con una reforma radical de la administración pública,
si abandonamos tantísimos puestos de libre designación, si abandonamos muchas prácticas que aquí se han consolidado como normales, cualquier reglamentación no serviría para nada, porque en su aplicación luego se tergiversa todo, ¿no? Hay mucho que hablar del sector del libro y de la lectura. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez que hablemos de esto.